Hola, bienvenido, bienvenida. Vamos entonces a iniciar con esta lección número 3, donde vamos a hablar de Mindful Safety. Ya han pasado por los conceptos de mindfulness, específicamente orientados a la parte personal. Ahora vamos a hacer durante esta lección un recorrido sobre cómo esos conceptos que parten desde el mindfulness, desde la conciencia plena, pueden tener una relación muy estrecha con la gestión de la seguridad. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Ya está, saben ustedes, estamos en la primera etapa, donde estamos específicamente hablando de la neurociencia del mindfulness. Y en esta lección específica hablamos del concepto de mindful safety. Entonces, recordemos un poco el concepto de mindfulness y como dice, es la conciencia que emerge al prestar atención al propósito en el momento presente sin juzgar el desarrollo de la experiencia del momento. Esto es bastante significativo, donde hacemos un especial énfasis en el momento presente, como pueden haber visto en el tema mindfulness. Y una cosa que es fundamental dentro de esta nueva visión de la seguridad es no juzgar. Sabemos que todos tenemos limitaciones, que cometemos errores, por lo tanto, eh, cuando adquirimos esa conciencia no somos unos jueces que vamos a estar castigando, sino que vamos a ser personas que están preocupadas por ayudar. Entonces, el nuevo enfoque, normalmente nos hemos ocupado de definir el trabajo y las formas de hacerlo, ajustado a un patrón estándar o un procedimiento. Eso es lo que hemos aprendido durante todo el tiempo. Ya son más de 100 años donde Taylor empezó a decir, bueno, el trabajo hay que definirlo, hay que definir cómo se hace, generar procedimientos y que la gente los debe seguir. Pero lo que se trata es de cómo nos preparamos para los imprevistos y ahí la conciencia plena es importante. ¿Por qué hablamos de imprevistos? Porque son las cosas por las cuales para las cuales no hay un procedimiento, para las cuales no hemos pensado con antelación qué es lo que vamos a hacer. Entonces, de ahí viene un concepto que se llama el cisne negro. Este concepto viene de un libro y estamos hablando de que no podemos prever o evitar por completo eventos altamente improbables o cisnes negros. Se llaman así porque los cisnes son blancos y de vez en cuando aparece un cisne negro. Y no podemos prepararnos y adaptarnos para afrontarlos de manera más efectiva. En otras palabras, se trata de desarrollar la resiliencia frente a lo desconocido y lo inesperado. Entonces, este concepto es fundamental también para una nueva visión de la seguridad, porque de esa forma entendemos que no podemos estar preparados para todo, no lo podemos controlar todo. Y de lo que se trata es de generar las capacidades y las posibilidades para que la gente lo haga y pueda reaccionar o no reaccionar, responder adecuadamente frente a las circunstancias cuando son imprevistas. Entonces se trata de responder, más no reaccionar. Responder tiene un componente mucho más consciente y eh, mucho más efectivo. Dentro de ese mismo conceptos, desde los mismos conceptos de este libro, ahí se los comparto para que el que quiera o la que quiera profundizar vaya sobre esta teoría. Se habla de un concepto que se llama la antifragilidad y básicamente se refiere a que no solamente nosotros vamos a responder sobre las cosas que nos pasan cuando son de manera imprevista, sino que desarrollamos las capacidades para desarrollar y construir sobre lo que nos pasa, sobre esas cosas que son inesperadas y que muchas veces nos afectan. Entonces ahí es donde la resiliencia no se trata solo de volver al estado original después de la crisis, sino de mejorar y aprender de las experiencias adversas. Entonces cuando desarrollamos esas capacidades, vamos a tener una mejor respuesta. Y igualmente también hablamos de aprendizaje adaptativo, porque en un mundo como cada vez es más incierto y más complejo, cada vez nuestros sistemas son mucho más elaborados y más complejos porque están interactuando demasiadas personas, demasiadas tecnologías, demasiadas culturas. Es esencial aprender y adaptarse continuamente. ¿M? Entonces la resiliencia implica también ser flexible y estar abierto a nuevas formas de pensar y actuar para afrontar desafíos.
No a volver al procedimiento y decir, no, es que la persona lo hizo mal porque no siguió el procedimiento, sino a entender el contexto y ese contexto complejo y cambiante que puede estar generando cosas que nunca habíamos visto o que no habíamos visto cuando hicimos un procedimiento. Igualmente, la diversificación y redundancia es un concepto importante. La importancia de tener sistemas redundantes para aumentar la resiliencia frente a los eventos imprevistos, es decir, que podamos tener diferentes capas. ¿Ah? En vez de depender de una única solución o enfoque, es beneficioso tener opciones y alternativas para responder a situaciones cambiantes. Entonces, cuando entramos a hablar de el Mindful Safety, existen cuatro niveles, es decir, esta forma de ver la seguridad está orientada a que siempre tenemos que considerar cuatro niveles: un nivel individual, ¿sí? Un nivel relacional, es decir, a quién está afectando mis acciones que están a mi alrededor; un nivel organizacional, qué departamentos deben estar en comunicación, a quién debo informar; y el social, que tiene que ver con todas esas presiones externas que se ponen por los resultados, por la legislación, por todo lo que tiene que ver con muchas veces la cultura. Entonces, siempre que encontremos o vamos a tener este enfoque desde el mindful o de la mindful safety, la seguridad consciente, es importante mantener esos cuatro niveles o enfoques para poder hacer un análisis adecuado. De ahí se llama M4, ¿no? Son múltiples cuatro niveles, ¿no?, que debemos considerar. Entonces, hay una serie de atributos que podemos nombrar de cuál es esa seguridad de la conciencia plena, ¿sí? Cuando hablamos de la seguridad de la conciencia plena, estamos hablando primero de que nos centramos en el proceso de cambio en sí, no los valores y comportamientos correctos. ¿Esto qué significa? Estamos conscientes de que todo es un escenario cambiante. No estamos juzgando, no estamos diciendo lo bueno es esto, por lo tanto esto es lo que usted tiene que hacer, sino que nos estamos enfocando en cómo se está dando el proceso y aquellas cosas que están interactuando entre sí que pueden estar generando en las personas ciertos comportamientos. La segunda característica se llama la reprogramación cultural consciente, y es que al identificar dónde el piloto automático ocurre en tareas de seguridad y procedimientos, nos estamos volviendo esencialmente conscientes. Es detectar en los momentos en que nos damos cuenta que hay personas que actúan de manera automática, en piloto automático, y están teniendo hábitos no seguros. En el momento en que aceptamos eso, lo entendemos y lo vemos claramente, es que podemos salir de esos malos hábitos y entrar en hábitos seguros y aprender a desarrollar hábitos seguros. Por lo tanto, por eso hablamos de conciencia, ¿no? Es darse cuenta que estoy siendo complaciente, darse cuenta que estoy actuando de manera automática, que no está mal a actuar de manera automática. Más adelante, cuando hablemos de neurociencia, vamos a ver el poder de los hábitos y de esas cosas que hacemos sin estar en el consciente, pero que también nos hace pensar y sabemos que en algunos momentos tenemos que salir de eso porque podemos estar incurriendo en hábitos no seguros. El tercer punto es que encarna el cambio de sentido y el desarrollo continuo. Entonces, para lograr un cambio real, debemos ser conscientes de lo que se requiere para que las personas experimenten el cambio en sus propias mentes. No es decirle a las personas, hey, tienes que cambiar, porque no es suficiente con eso. Tienes que lograr que las personas entiendan, sean conscientes del por qué deben hacerlo, y por lo tanto eso, ellos mismos van a generar el cambio. Porque yo le diga a una persona tienes que hacerlo distinto, no lo va a lograr. También lo veremos cuando hablemos de neurociencia. ¿Eh? A las personas adultas no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y menos cómo es que lo tenemos que hacer. Por lo tanto, esto es un punto importante. El cuarto punto es que provee herramientas psicológicas para la resiliencia y la flexibilidad. Ya hablamos de resiliencia, ya hablamos del cisne negro. Entonces, para lograr un cambio en la cultura de seguridad, debemos centrar nuestros esfuerzos en cómo podemos superar la adversidad y las situaciones difíciles. Esto es un tema significativo porque siempre vamos a estar expuestos a condiciones difíciles. No siempre podremos controlar todo.
siempre podrá suceder algo que está fuera de nuestro control. Por lo tanto, debemos tener fortaleza psicológica para aguantar eso y las personas tienen que tenerlo y no podemos entrar a castigar, a juzgar, a decir que es que yo debía hacerlo. Más adelante también vamos a ver un poco de eso de los sesgos que tenemos, sino que tengamos esa capacidad psicológica de entender lo que está pasando y poderlo solucionar. No se trata de solamente enfocarnos en hacer un buen análisis de causa y decir que la culpa fue de tal o de cual, sino que realmente podamos aceptar que siempre podrá algo fallar, por lo tanto tenemos que estar concentrados en desarrollar esas herramientas. Como vimos, abarca esos cuatro niveles: individual, relacional, organizacional y social. No podemos estar aislados, no podemos estar solamente centrados en el individuo, no podemos centrarnos solamente en la organización, sino que tenemos que estar siempre considerando esos cuatro niveles. Cuando hacemos una investigación, debemos estar orientados a explorar qué pasó en cada uno de esos niveles y dónde pudo haber un generador de un comportamiento para una persona. Y este sexto es bien importante porque a partir de esta nueva forma de cultura de seguridad consciente, vamos a unificar la cultura de la seguridad y el desempeño en seguridad. Es decir, todo se presta atención a los procesos cognitivos y emocionales, mejora el rendimiento y no tiene que ser a expensas de la seguridad. Es decir, la seguridad no es un obstáculo, hace parte del desempeño de la seguridad, hace parte del desempeño productivo o operacional o llámelo como ustedes lo llaman. Entonces, está atado plenamente a la práctica normal o a la actividad normal de las personas. El séptimo punto, que es bastante importante y ha cobrado mucha significación en los últimos años, es que hay que incorporar la buena salud mental. Entonces, si los operadores y las personas de primera línea y los managers, líderes, jefes no son conscientes de la importancia de esto, eh, ¿cómo razonablemente podemos esperar desempeñarlo, que los trabajadores se desempeñen de manera segura? Hoy en día eso está clarísimo, ¿no? No podemos, somos seres únicos que tenemos diferentes capas, pero no podemos estar, eh, digamos, separando nuestra vida personal de nuestro trabajo. De la misma forma que nuestra vida personal va al trabajo, nuestro trabajo va a la vida personal. Entonces debemos aprender a manejar eso y entenderlo de una forma que no nos cause conflicto. Y el octavo punto es que debemos estar capacitados o capaces debemos desarrollar habilidades para trabajar en la ambigüedad. Porque cualquier proceso que proporcione catalizador para el cambio es probable que genere ambigüedad. Siempre el cambio va a generar ambigüedad. Y a medida que se cuestionan los viejos hábitos y las formas de trabajo son desafiadas y se forman los nuevos hábitos, es necesario tolerar efectivamente la ambigüedad mientras las cosas están y entran en ese estado de cambio y llegan a un estado ya, digamos, más estable. Pero eso siempre se va a repetir. Si no entendemos eso, vamos a sufrir demasiado. Entonces, esto es fundamental. Entonces, cuando comparamos este modelo de los cuatro niveles con lo tradicional, aquí hay diferentes formas de ver que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, los enfoques conductuales, el modelo del queso suizo, el Safety 1 y Safety 2. Si no saben de eso, más adelante lo vamos a poder ver. Encontramos que el M4 se está siempre relacionando a estos cuatro niveles, mientras que en los enfoques conductuales muchas veces nos vemos solamente en el nivel uno individual, qué hizo la persona, y dos, qué hizo la organización, pero no estamos entrando a observar lo relacional, qué es lo que pasa en los equipos de trabajo, qué es lo que pasa entre jefe y subalterno, entre compañeros que pueden estar causando ese tipo de cosas y mucho menos entendiendo cómo lo social, es decir, la cultura del país, de la región, la legislación, las circunstancias externas están interactuando. Por lo tanto, también el modelo M4 se centra en que entrenamos a las personas en foco y concentración, mejoramos la autoconciencia, cubrimos el estado físico y mental, aprendemos de lo positivo, ¿sí?
De esa forma, entonces, cuando abordamos esos cuatro niveles, vamos a tener un alcance mucho mayor y vamos a poder estar encontrando otro tipo de respuestas. Dentro de nueva seguridad consciente, hay un tema que es fundamental y es el autocuidado. Y me gusta mucho esta frase de Buda que dice, si tu compasión no te incluye, está incompleta. Eso quiere decir es que debemos empezar por nosotros mismos. Por lo tanto, dentro de este nuevo esquema, tanto para nosotros como profesionales de seguridad, como para las personas que están en la operación de la vida, hay unos beneficios que son supremamente fundamentales y que muchas veces no los tenemos en cuenta. El primero es el beneficio de la meditación, porque hay un fortalecimiento del sistema inmunológico. Todo esto ha sido probado con la neurociencia. Se han empezado a dar cuenta los estudios que efectivamente estas técnicas van ayudando a no solamente fortalecer lo inmunológico, ayudar con el dolor crónico, las enfermedades, sino que nos preparan y nos dan mucha más posibilidad de generar empatía en nuestras vidas. También el estar presente, ¿no? Las campanas de la atención plena, es decir, cuando estamos centrados en el ahora, en lo que estamos haciendo y no estamos pensando en lo que viene, en lo que fue, tenemos una capacidad adicional para responder frente a las cosas que nos tenemos que enfrentar y especialmente frente a los imprevistos. Por lo tanto, eh, hay situaciones y hay cosas que nos están marcando mucho la forma en que nos comportamos. Y una es que básicamente nuestra mente, nuestro cerebro necesita tiempo para responder, reponerse. Entonces, cuando necesitamos es reponernos, hay algunas cosas que podemos ir incorporando en nuestras vidas o que podemos ir incorporando a las prácticas dentro de las organizaciones. Es el temas como el tema de la gratitud, cuando nos despertemos, pensar en nuestro propósito, hacer paros de 30 segundos luego del desayuno y para darnos un tiempo para pensar, ¿ah? Observar el espacio para respirar entre el final y una inhalación y el comienzo de la exhalación, darse unos minutos entre tareas, sentarse un minuto en silencio cada día, todos estos momentos que están propuestos por el mindfulness que podemos no solamente dedicarnos a una meditación de 15, 20, 30 minutos, sino que son pequeños momentos en los cuales hacemos esa pausa y que le vamos a permitir a nuestro cerebro reponerse y que nos van a dar un respiro y un aire para seguir adelante. Otros temas con la seguridad consciente es el tema de la salud digital, ¿no? Hoy en día es un tema que es fundamental. Nuestros cerebros están siendo secuestrados, ¿no? Por estos medios digitales. Y pensamos que somos muy libres, pero al final no lo estamos haciendo. Estamos cayendo en otro tipo de ataduras y estamos generando otros problemas que más adelante vamos a ver. Por lo tanto, esa desintoxicación digital es muy necesaria para tener una vida sana. ¿Y qué decir del sueño, no? El sueño es la piedra angular de una buena salud física y mental. Es importante mantener buenos hábitos de sueño. Hay algo que se llama el embudo del agotamiento, ¿no? Y es una forma muy útil de observar la posible espiral descendente desde la fatiga y la falta de sueño hasta el agotamiento y los problemas de salud mental. Cuando logramos entender ese embudo, esa espiral, y podamos tomar acción, pues vamos a evitar problemas en el futuro, ¿no? Claramente la fatiga es uno de los estados que están generando muchos problemas en la vida normal y especialmente en la seguridad. Como decimos, la fatiga es un saboteador silencioso de todos nuestros esfuerzos por mantenernos o desempeñarnos de la manera segura. Muchas veces pensamos que la gente es solo conciencia, solo decirle, pero cuando no tenemos en cuenta que puede existir este tipo de condición, este tipo de estado, las personas dejan de pensar de la misma forma, pueden que sepan, puede que estén entrenados, puede que todo lo que sea, pero solo la presencia de este estado nos va a llevar a tomar malas decisiones y por lo tanto esas malas decisiones en algún momento nos van a traer una consecuencia. Entonces, como decíamos, toda esta vorágine de cosas que nos están pasando en el mundo
con tanto exposición a diferentes, múltiples estímulos, nos están generando mentes distraídas, ¿no? Y las mentes distraídas son vidas perdidas en algún momento, ¿sí? Como dice ahí el señor Matthew Crawford, ¿no? Esta problema de atención es un problema agudo en la vida moderna y se ha convertido, se está convirtiendo en un problema cultural. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Múltiples que ustedes pueden tener. Aquí podemos ver, este es un caso típico estudiado en temas de seguridad con un descarrilamiento en Santiago de Compostela. Pueden ustedes buscarlo y googlear y van a poder ver lo que pasó. Entonces, eh, básicamente después de la investigación, ¿qué fue lo primero que se encontró? La distracción del conductor, ¿ah? Claro, no, es que el conductor se distrajo y no bajó la velocidad en una curva. Como ustedes pueden ver ahí, él estaba llegando ya hacia la estación y debía haber reducido la velocidad. Pero detrás de eso, que es un tema de un descuido o una distracción, hay muchas cosas que están adicionales. ¿Qué pasa cuando van ustedes a 200 kilómetros por hora y puede que haya una señalización que le diga disminuya la velocidad? ¿Ustedes lo van a ver? Seguramente no. Entonces, dentro de toda esa investigación, se encontraron cosas que estaban efectivamente no estaban considerando la posibilidad de que una persona de estas, después de un viaje de 2, 3 horas a 250 kilómetros por hora, vaya viendo lo mismo, vaya generando un embudo en su visión. Y se encontraron que existía un sistema que estaba desarrollado, que se llama LTCSS, que estaba desarrollado para ayudar al conductor para ese tipo de cosas, se había desactivado un año antes. Entonces, por lo tanto, no hubo ninguna alerta. Y si el sistema hubiera funcionado, el conductor hubiera sido alertado 4 kilómetros antes y hubiera podido tomar la decisión. No existía un sistema de frenado automático para hacer portado que estaba la curva y llegando a la estación, ¿sí? Entonces hay muchísimas más cosas que nos pueden estar generando eh, problemas mayores, porque una de las realidades es que siempre nos podremos distraer. Entonces, cuando los sistemas no están considerando esa posibilidad, si pensamos que somos robots y no nos vamos a distraer y vamos a estar siempre concentrados, pues estamos cometiendo un error fundamental y estamos tomando una suposición que no es cierta y que fuera de eso en algún momento nos va a causar problema. Por lo tanto, claro, podemos trabajar en cómo desarrollamos nuestra concentración, eso es algo que podemos hacer, pero también los sistemas deben estar diseñados para considerar estos momentos. Entonces, como les decía, mantener la atención es cada día más difícil, porque aparte de todo, como hablábamos, los bucles de retroalimentación del corto plazo, impulsados por la dopamina que estamos creando, destruyen la forma que funciona la sociedad. Más adelante, cuando veamos el tema de neurociencia, vamos a entender más qué es el bucle de dopamina y qué estamos hablando cuando hablamos de estímulos. Entonces, eh, entendemos que todo esto está relacionado, no solamente una práctica que pareciera espiritual desde el punto de vista del mindfulness, tiene una estrecha relación con la forma en que funciona nuestro cerebro. Y otro tema fundamental que hay que tener en cuenta es la multitarea. Hoy en día, y cada vez más, nos acostumbramos a estar haciendo múltiples cosas al tiempo. Entonces estamos navegando en el celular, estamos viendo el Instagram, estamos escuchando la televisión, fuera de eso tenemos la persona al lado, aparte de todo tenemos el TikTok, entonces pasamos y pasamos videos de una forma, entonces estamos haciendo tantas cosas. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy bueno para hacer muchas cosas a la vez. Les quiero decir algo, eso no es así. No puede pensar que sí es así, pero definitivamente la multitarea nos está generando problemas en la atención. Hay estudios que dicen que quienes consumen medios multitarea muestran ser medio segundo más lentos en reaccionar. Y usted dirá, medio segundo, bueno, ¿qué es medio segundo? Nada. Pero solo piensen en esto, si estoy viajando solamente a 46 kilómetros por hora en un auto, medio segundo significan 5 metros frenar.
Y eso yo creo que es fundamental. Entonces, lo que han encontrado los estudios es que la multitarea en el corto plazo o en el mediano plazo pueden generar problemas de reacción, problemas de atención. No solamente es en el momento como tal, por supuesto, estar haciendo cosas al mismo tiempo me quita la habilidad de responder. Es decir, si yo voy caminando por la calle y viendo mi celular, pues ustedes saben qué puede pasar. El riesgo de caminar se incrementó significativamente por una multitarea. Estamos entrando en prisa, estamos haciendo varias cosas al tiempo. Por lo tanto, ese es el primer efecto, pero hay un efecto al mediano plazo y es que eso está acostumbrando a nuestro cerebro y le está haciendo perder atención. Por lo tanto, fundamental. ¿Y qué decir de eso, no? Esa pérdida de conciencia situacional que sí quiere decir que estamos pensando solamente en una actividad, estoy solo concentrado en mirar mi celular cuando voy caminando y no estoy viendo qué está pasando a mi alrededor, pues claramente nos va a generar, nos puede contribuir a generar accidentes graves. ¿Mm? Entonces, el mindfulness se puede utilizar para contrarrestar estos efectos de la conducción del piloto automático. Porque nos va a hacer un poco más alertas, nos va a hacer más resilientes emocionalmente, puede ayudar a la concentración y nos puede ayudar a la conciencia. Y tiene que ver con la autoconciencia. Cuando logro eso, la atención plena, nos va a generar que podamos desarrollar comportamientos más seguros. Por lo tanto, eso nos va a contribuir poco a poco a tener una mente mucho más sana, un cuerpo más sano y, por supuesto, un ambiente más sano. Cuando hablamos de salud mental, lo llamamos el elefante blanco en el trabajo, porque claramente también es una epidemia que se está generando. Cada vez es más común ver profesionales completamente reventados, quemados por su trabajo y su vida. Y cuando no abordamos estos temas, pues sin duda vamos a tener resultados catastróficos, especialmente cuando tenemos roles críticos de la seguridad. No nos va a servir de nada el procedimiento, no nos va a servir de nada la ley, no nos va a servir de nada la supervisión si hay detrás un grave problema que está relacionado a la salud mental. Por lo tanto, no se puede desligar y cada día es más importante. Adicionalmente, esto nos lleva a algo que se llama el muro del silencio, ¿no? Es que cada vez por estas situaciones de salud mental, los trabajadores pueden ir generando mucho temor a hablar sobre cualquier problema que puedan tener por temor a ser estigmatizados. Y ustedes seguramente saben que es fundamental esto para la seguridad. Si las personas no hablan y expresan libremente lo que les está pasando, las circunstancias que están a su alrededor, si están o no aptos para trabajar, sino que se dejan llevar porque es que hay que hacerlo, punto, es tu trabajo, punto, es tu responsabilidad, punto, pues después nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hubo este accidente? ¿Por qué este señor se cayó de 9 metros? ¿Por qué cruzamos la calle sin mirar? ¿Por qué estamos teniendo una situación o un cuasi accidente grave? Esto es fundamental. Y se llama el elefante es porque está ahí cada vez más presente y no lo estamos viendo. Algunas organizaciones dicen estar trabajando en esto, pero realmente encuentra eso que uno que es más de palabra, ¿no? Por lo tanto, hay una necesidad de estigmatizar esto para la sociedad. Y las investigaciones también destacan cómo el mindfulness puede tener un impacto significativo a largo plazo en los síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de prácticas, las estamos incorporando en las rutinas diarias de las personas, le estamos dando las herramientas, le estamos dando los espacios para que generen estos momentos, sin lugar a duda, van a tener más herramienta para afrontar los momentos difíciles que siempre nos podrán pasar en la vida. Y en este punto, escuchar tiene un papel muy claro, ¿no? Para poder ayudar a los demás cuando están en situaciones estresantes. Todos podemos mejorar nuestras habilidades de escucha a partir de entender a los demás más conscientemente. Cuando entendemos a los demás, cuando nos ponemos en sus zapatos, tenemos mayor capacidad para escucharlo. Por lo tanto, vamos a poder leer esos mensajes que muchas veces no son explícitos o vamos a escuchar de una mejor forma las cosas que nos están diciendo y vamos a poder tomar las medidas en el momento necesario.
Y ese culturalmente inconscientes se está convirtiendo en algo que se llama el síndrome del avestruz, ¿no? Este personaje dice, la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de otras personas. Es lo que se construye, ¿no? Y por lo tanto las normas sociales son muy importantes en este sentido, ¿no? Eso construye también cultura. De alguna manera, como dice ahí, la sociedad se mete dentro de nuestras cabezas y muchas veces no somos conscientes. Cultura nacional, tendencias locales, todo ese tipo de cosas se están metiendo en la forma en que estamos tomando y están influyendo en la toma de decisiones. Por lo tanto, es importante entenderlo y conocerlo para poder determinar los impactos que pueden tener sobre la seguridad en una organización. Entonces, ¿cómo podemos superar el síndrome del avestruz? La atención plena individual y la autorreflexión son antídotos colectivos y efectivos contra actitudes y comportamientos arraigados y contraproducentes. Cuando somos más conscientes, cuando pensamos, cuando hacemos la pausa para reflexionar, cuando dejamos que esos pensamientos vengan a nuestra mente y los dejamos pasar sin juzgarlos, cuando tenemos esos momentos de respiro, también podemos ser conscientes de todas las cosas que nos están marcando socialmente y que nos podrían estar afectando. Los invito también a visitar, en este caso hay un caso de, ¿recuerdan ustedes el desastre de Fukushima con el tsunami hace algunos años? Ahí hay una caso muy claro de cómo una cultura como la cultura japonesa que es jerárquica, vertical, donde la gente no puede hablar, donde la gente solo hace lo que le dicen, donde hay mucho imposición, etcétera, tuvo un impacto significativo en este accidente. Como decíamos, y tiene mucho que ver con lo anterior, el hablar tiene la capacidad de evitar catástrofes. Hablar para evitar una catástrofe se necesitan dos para decir la verdad, uno para hablar y otro para escuchar. Entonces, como les decía, tanto la posibilidad de que la persona pueda hablar como la otra, que la persona a la que se le dicen las cosas esté abierta para escuchar lo que le están diciendo. En ese caso, nuestro rol como profesionales es escuchar qué es lo que nos dice, qué hay entre las palabras, qué hay en las palabras y no pensar que somos los que tenemos la realidad y la verdad, es fundamental. Y hay cinco razones por las cuales las personas no reportan, ¿no? La culpa, que los culpamos, el miedo, la falta de tiempo, la apatía y la visión negativa del reporte. Entonces, también cómo nosotros desarrollamos herramientas en el trabajo que nos ayuden a que este proceso se dé mucho más fácil es fundamental para un ambiente de trabajo seguro. Ejemplos o dice, formas efectivas, predica con el ejemplo, en vez de decir hacer muy fácil el reporte, que no sea un tema engorroso, complicado, que tengan que invertir demasiado tiempo, que tengan que meter demasiada información. Por supuesto, cerrar los reportes, que todo reporte tiene que ser cerrado. Si una persona reporta hoy y no le ponen atención y no le dan retroalimentación y no le dicen que lo cerramos, se cerró o el por qué se cerró de una forma u otra, vamos a perder la capacidad de reporte. Y en algunos casos, los reportes confidenciales sí fueron necesarios, dependiendo del grado de cultura organizacional. En algunos casos es necesario darle anonimato cuando ya se va, y es decir, perdón, no es anonimato como tal, sino confidencialidad, es decir, que no es algo que se va a publicar claramente y que todo el mundo va a saber que fulanito dijo esto, sino que se conserva eso y se le da mucho más importancia al mensaje, pues va a ser mucho fundamental en algunos casos, ¿no? Entonces, una de las cosas también importantes dentro de la cultura o de la seguridad, la conciencia, es aprender de lo positivo. Normalmente estamos enfocados a aprender de las cosas malas, si es que aprendemos, porque muchas veces ni siquiera eso nos hace aprender. Pero está completamente demostrado también que muchos eventos buenos pueden superar los aspectos psicológicos de uno solo malo. Es decir, cuando estamos haciendo esto de manera repetitiva,
pues vamos a construir mucho mejor que si construimos sobre lo negativo. Entonces, el guión de la seguridad en positivo se construye con visualizar los resultados de seguridad positivos para todos los involucrados, evaluar cuidadosamente todos los riesgos conocidos mediante una lluvia de ideas completa, considerar una variable de posibles emergencias y escenarios soñados para fomentar un pensamiento flexible, para poder hacer frente a esos riesgos ocultos o actualmente desconocidos, y entrenar y ensayar constantemente estos escenarios para preparar que la gente, para que nos vamos preparando frente a esto. Todo esto es fundamental para desarrollar esa capacidad de las personas para que respondan sobre esas cosas que no están en nuestra mente, no están en nuestros planes, no están en nuestros procedimientos. Por lo tanto, esa forma nos va dando mucho más resiliencia. Eso está atado a un concepto neurocientífico que tiene que ver con el recableo, entre comillas, de nuestro cerebro, porque la forma en que cuando nos enfocamos sobre lo positivo, nos va generando una forma diferente de pensar. Cuando veamos neurociencia, vamos a ver también qué porcentaje de los pensamientos que generamos son positivos y negativos. Piénsenlo, ¿cuánto puede ser? Piensen en un número: 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70. Bueno, guarden ese número y la próxima vez que veamos este tema, cuando veamos el tema de neurociencia, vamos a ver que normalmente, por algo sí les anticipo, mayoritariamente los pensamientos que se generan en nuestro cerebro son negativos. Estamos programados para pensar sobre lo negativo, pero cuando empezamos a generar esos ejercicios, esas actividades de pensar en lo positivo, se van a generar nuevas rutas mentales para eh, solucionar los problemas de manera diferente y muchas veces mucho más efectivos. Y ante todo, pues adicional, cuando generamos un enfoque en el evento positivo, es decir, ¿qué hicimos bien? Crea confianza. Y por supuesto requiere un tipo diferente, ¿no?, de pensar, de mentalidad. Piensa en esto también. De todo lo que hacemos en el día o las personas hacen en el día en tu organización, en tu vida, lo que sea, ¿qué porcentaje de cosas de las que se hacen salen bien? ¿Cuáles salen mal? Normalmente, creo yo que siempre, normalmente las cosas salen bien, pero muchas veces nos enfocamos en ese único evento, en ese 1%, en lo que hicimos mal, y pensamos que las cosas tienen que ver con que no se siguieron los procedimientos, la comunicación es ineficiente, etcétera, 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 cosas que son muy típicas. Pero cuando estudiamos lo que sale bien, también encontramos que pasa lo mismo. Por lo tanto, hay unas diferencias que tienen que surgir o que surgen entre lo que sale bien y lo que sale mal. Y no es que no se siguió el procedimiento y no es que no se siguió la norma, muchas veces pasa eso en la realidad, sino que básicamente tiene que ver con la capacidad o el ambiente que existe para que las personas hablen, la posibilidad de que las relaciones no son solamente jerárquicas, sino que cualquier persona tiene la autoridad para detener un trabajo, decirlo y decirle a su jefe que lo está haciendo bien o mal. Esas cosas son las que realmente causan la diferencia. Por lo tanto, de ahí la importancia de centrarse en lo positivo. Y hay una proporción áurea que dice: para 6 eventos positivos vamos a contrarrestar un evento negativo. ¿Mm? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que ser más positivo que negativo. Y ahí las buenas relaciones, sin lugar a dudas, son fundamentales. La estrecha colaboración tiene un impacto fundamental en el desempeño de la seguridad y nos va a pagar seguramente dividendos. Aprender sobre las experiencias positivas de otros nos van a crear experiencias también más seguras a otros niveles. Por lo tanto, hay que meter, les digo, seis análisis de cosas positivas versus una de negativa para tener los mismos efectos, pero van a tener un impacto mucho más grande. Y ahí está el tema de la culpa, ¿no? El juego de la culpa o la culpa es un tema que es fundamental. Muchas veces las organizaciones y nuestra vida normal están muy enfocadas hacia el lado izquierdo del cuadro.
Cuando estamos jugando el juego de la culpa, estamos promoviendo la idea de que existen manzanas podridas, es decir, que el problema son las personas. El problema fue el operador que no lo hizo. Ese es el problema. Entonces saquemos el operador y resolvemos el problema. Mientras que en una cultura de iluminación, ¿ah? Sabemos que las personas vamos a cometer errores y que más cuando estamos bajo presión, por lo tanto, debemos estar propiciando un ambiente para que eso no suceda, por lo tanto, no estamos hablando de manzanas podridas. Se crea una actitud de desconfianza, ¿no? O sea, es claro, es que esta gente no se puede confiar porque no sigue los procedimientos, están cometiendo errores todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que cuando estamos bajo esta nueva visión, tenemos que confiar en las personas. Confiamos en que las personas son capaces cuando les damos los medios, cuando les creamos el ambiente. ¿Mm? En el juego la culpa es la disciplina como castigo, como despido. En este juego la iluminación es compartir lecciones buenas, prácticas, malas prácticas, errores para aprender. En el juego la culpa ignoramos cómo los factores sistémicos y culturales afectan el rendimiento, lo que hablábamos de las cuatro dimensiones. En este juego de la nueva iluminación, lo que entendemos es que hay un entorno complejo de cuatro niveles que pueden estar afectando el rendimiento de las personas. Por lo tanto, el juego de la culpa desmoraliza y el juego de la iluminación empatiza y aprende de las personas y sabe que las personas cometen errores porque nos ponemos en sus zapatos. Yo siempre digo, piensen ustedes cuántas veces han hecho cosas que la gente, que le decimos a la gente que no debieron haber hecho y seguramente pasa lo mismo. Por lo tanto, esto es fundamental dentro de esta nueva visión. Entonces, hay un ciclo donde vamos a pasar de una cultura de la culpa a una cultura de la iluminación, como les decía, donde en esta tenemos un mindset de víctimas, ¿no? Es decir, somos afectados, ¿no? Somos los que, o el que causó el daño o el que recibió el daño, y siempre, por lo tanto, caemos en la culpa. Mientras que en esta hablamos de participantes, todos estamos preocupados, en vez de estar culpando, sabemos que hay potenciales errores, lo que estamos buscando es mejorar en nuestro desempeño, levantamos la mano y contribuimos activamente y buscamos para co-crear una mejor cultura. ¿A quién no le suena eso? Y piense mucho qué es lo que hacemos tradicionalmente, a dónde recurrimos, cuáles son las discusiones, a dónde paramos siempre. Muchas veces paramos en que hay que castigar a la gente, hay que sacarlo de la empresa, porque cometió un error, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos esta nueva visión, les aseguro que el comportamiento va a cambiar, va a ir cambiando. Culpa no arregla nada, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién no ha cometido una violación de tránsito? ¿Quién no ha superado un límite de velocidad? ¿Se puede? No, no se puede, está prohibido, pero lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué diferencia hay eso con una persona en una planta que cometió un error o que no sigue un procedimiento? Ninguna, es el mismo efecto. Por lo tanto, el castigo sabemos que nos van a multar, ¿ah? Algunos la multa nos puede ayudar un poco y nos puede hacer cambiar, sí, pero va a generar un efecto contradictorio. De alguna manera yo digo, no es lo mismo que el Estado o la policía me ponga una multa porque finalmente no tenemos nada que ver y nunca nos volveremos a ver, que cuando yo en una organización castigo a alguien y lo trato de alguna manera por haber cometido un error. Vamos a seguir ahí, nos vamos a seguir encontrando. Y si ese no está y si ese se fue porque lo saqué, los que quedan alrededor ya quedaron afectados. Por lo tanto, tiene un mayor impacto. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, eh, el entrenamiento para la atención plena nos va a ayudar al desempeño y dice cómo las investigaciones han demostrado que las personas conscientes tienden a hacer juicios más precisos, muestran altas habilidades para resolver problemas y tienen un alto rendimiento en las tareas. Por lo tanto, el entrenamiento para esto, porque nada es gratuito, nada es mágico, no, esto no es intravenoso, requiere tener prácticas que vayan enfocados a ese acróstico o acrónimo que dice arrows, flechas, que es en inglés,
parte por la atención y la concentración. ¿Cómo desarrollamos, cómo aprendemos a notar cuando nuestras mente se distrae y tomamos acción para remediarlo? Entonces, eso es de entrenamiento. ¿Cómo trabajamos en la conciencia del riesgo? ¿Cómo prestamos más atención a lo que está sucediendo en el momento? Implica procesar estímulos internos, pensamientos, percepciones, estímulos externos, etcétera. R de resiliencia, cómo nos podemos recuperar fácilmente de esas cosas y no solamente recuperar para quedar en la misma condición, sino mejorar. Perspectiva, que viene del outlook, ¿no? Cómo logramos esa capacidad psicológica de poder tener una visión mucho más amplia y pensamiento y sentimientos que puedan estar colocándose en un lugar o en otro y que podamos tener mucha más información. Bienestar, ¿sí? Le hemos hablado cómo diseñamos estrategias para afrontar efectivamente todos estos problemas de la salud mental. Hay algunos ejemplos, en este caso la terapia cognitiva basada en el mindfulness se ha comprobado que funciona y todas las demás cosas que hemos ido desarrollando. Y la S, reducción del estrés y el conflicto. Esto promueve sin duda una mejor toma de decisiones, se traduce en bajas ratas de ausentismo, mayor nivel de compromiso, mayor lealtad de los trabajadores y muchas veces la comunicación también tiende a mejorar. Piensen ustedes cómo actuamos cuando estamos estresados. ¿Escuchamos? ¿No escuchamos? ¿Estamos agresivos? ¿Tenemos tolerancia frente a la diferencia? Y eso nos genera el conflicto. El conflicto, cuando entramos en conflictos que no tienen sentido, pues vamos desgastando las relaciones, vamos terminando la capacidad de o el ambiente para que las personas no hablen, para que no digan. Entonces, estas estrategias y este entrenamiento, porque como les digo, no es de la noche a la mañana que esto se logra, es fundamental para lograr. Entonces, en términos prácticos, ¿qué se puede lograr? Estar presente, menos distraído, más centrado y mucho más capaz de concentrarnos. Ser capaz también de dar un paso atrás y priorizar también. Es uno de los grandes problemas de nuestro mundo hoy en día y de nuestra profesión también, ¿no? Siempre todo es importante, siempre todo hay que hacerlo. Al final terminamos haciendo demasiadas cosas mal con demasiados problemas. Por lo tanto, también apoyar a los demás a través de mejores o mayores niveles de empatía y paciencia y comprometernos más plenamente con los colegas, sin lugar a dudas, eso nos va a tener un impacto significativo en el resultado, en las cosas que pasan, en las cosas que no pasan y vamos a poder llegar a lo mejor término. Muy bien, te felicito. Has llegado entonces al final de esta lección. Te dejo, está disponible todo el material y por favor también realiza la tarea o el paso victoria para hacer la reflexión sobre este módulo. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.